Un malestar recorre toda América Latina, como podemos ver en Brasil, donde ha sido removida su presidenta. También a raíz de esto hay otro temor que recorre a los distintos países de América Latina, y es, como sucedió en Brasil, la utilización o el cambio o la remoción de un gobierno a través no de las urnas, sino de la vía legislativa, como sucedió en el Congreso brasileño con la aprobación por parte de los diputados y senadores de ese país de hacer juicio político a la presidenta Dilma Rousseff. ¿Es esta una solución incierta? De esto vamos a hablar, de las repercusiones de lo que está sucediendo en Brasil para los distintos países de América Latina, por supuesto, incluido México también, aquí en Opiniones Encontradas. Soy José Buendía, gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Vamos a ver algunos datos de contexto y le dejo mi Twitter, José Buendía MX, para regresar aquí a hablar con un especialista en asuntos de Brasil, y además con un representante de la sociedad civil mexicana que ha seguido temas sobre todo de corrupción. Brasil tiene por delante 180 días de incertidumbre tras la separación del cargo de la presidenta Dilma Rousseff para ser investigada por corrupción en un juicio político aprobado por el Congreso. Michel Temer, quien asumió la presidencia de Brasil, tendrá que enfrentar una crisis política y económica que amenaza con saltar a las calles, mientras el país se prepara para los Juegos Olímpicos. El impeachment contra la mandataria puede tener fuertes repercusiones, no solo en la mayor economía de Sudamérica, también en otros países de la región que atraviesan por crisis económicas y a cuyos presidentes se les señalan actos de corrupción. El malestar por la corrupción recorre toda Latinoamérica. Rousseff está acusada de haber alterado cuentas públicas para maquillar el déficit presupuestario, pero los señalamientos alcanzan a más de la mitad de los diputados en el Congreso y al Partido de los Trabajadores, que llegó al poder a Lula y a Dilma. Los defensores del impeachment es la mayoría de partidos de centro y de derecha que hoy suben al poder con Temer, hasta hace poco aliado de Rousseff y ahora señalado por esta como padre de una conspiración en su contra. 54 millones de brasileños votaron por Dilma, pero los escándalos de corrupción tenían paralizado a su gobierno y la economía caía en picada. ¿Es correcto deponer gobiernos por vía legislativa en estos casos? ¿Es una solución incierta? Posiciones. 1. En un discurso especialmente combativo, Dilma Rousseff llamó a los brasileños que están contra el golpe cometido para que se mantengan movilizados, unidos y en paz. 2. En su primer pronunciamiento, Temer dijo que es urgente pacificar a la nación y unir a Brasil. Hay que hacer un gobierno de salvación nacional, de partidos políticos y organizadas y unidas para sacar al país de la grave crisis en que se encuentra. 3. Mario Andrade, portavoz del comité organizador de Río, dijo que el juicio político que inhabilitó a Rousseff podría ser positivo para los Juegos que comienzan en menos de 3 meses. Gracias por estar con nosotros en Opiniones Encontradas. Arrancamos último día de la semana, viernes, pero un tema candente, porque en efecto hay un malestar que recorre América Latina, un malestar que se llama corrupción y se está expresando, por supuesto, en Argentina, se expresa también en México y se expresa con niveles muy altos también en Brasil, y como acabamos de ver, la remoción de la presidenta por parte del Congreso, y eso también ha generado una nueva preocupación que empieza a calar hondo en los gobiernos de la región, y es la remoción o el cambio de un gobierno electo como el de Dilma Rousseff por la vía no de las urnas, sino a través de un juicio político en el Congreso. Es un mensaje que preocupa, por supuesto, a otros mandatarios que también tienen señalamientos de corrupción y cuyas economías pasan por baches importantes, como ocurre en Brasil. Y para entrarle a la discusión de este tema, me da muchísimo gusto que esté aquí conmigo Hernán Gómez. Usted ya lo conoce, ya ha estado con nosotros, amigo de este programa. Hernán, un placer. Igualmente, Pepe. Él acaba de escribir un libro, usted lo conoce, que además ha sido un éxito en librerías
sobre Lula y la historia del PT hasta la crisis Lula, el PT y el dilema de la gobernabilidad en Brasil. Y el dilema es para que un poco Fondo de el Cultura título, Económica. pero se lo recomiendo. Y me da muchísimo gusto que esté también conmigo, de verdad, un placer tenerte aquí. Muchas gracias. Pedro Javier González, de Sociedad de Movimiento, muchas gracias. No, pues, gracias por estar. Y gracias si quieren, por la vamos invitación. directo al tema. Y en efecto, lo que quiero plantear es: conocemos más o menos ya a grandes rasgos lo que ha sucedido en las últimas 72 horas, desde la madrugada del jueves, la destitución de la presidenta después de que ya había sido abierto el juicio político en la Cámara de Diputados, su salida, la llegada del presidente sustituto, y hoy creo que buena parte también de la atención está concentrado en el mensaje que están enviando a los distintos gobiernos de la región. Y lo que preocupa o lo que se destaca, Hernán, es estamos frente a, aunque ya lo ha habido, pero nunca con esta contundencia, ante la remoción de un gobierno. 54 millones de gentes lo eligieron en la última oportunidad, pero que también a través de un proceso institucional legítimo es removido fuera de las urnas. ¿Qué significado crees que esto tenga para la región, donde la corrupción es un malestar o un común denominador que enoja a las sociedades? Sí, ahora yo no estoy tan convencido de que lo que ha pasado en Brasil tiene que ver que la remoción de Dilma busca un proceso de manos limpias, de sanear al país frente a la corrupción. No, más bien quizás lo que sea el tema de la corrupción, que la hay y es pavorosa en Brasil, ha sido usado políticamente. Ajá. Con mucho sesgo en contra de por ciertos actores políticos, en contra de sus adversarios políticos. Y ha sido el pretexto para atacar y remover al partido en el poder y cambiar a la élite gobernante, digamos, con mucho oportunismo político, diría yo. Lo ve Hernán como un asunto básicamente de estrategias y, digamos, un poco en tono de conspiración de las élites políticas, hasta donde yo leo. No sé cómo lo veas tú, Sí, si coincides. Yo no me atrevería... ¿O por dónde andas? Yo no me atrevería a hacer una lectura de carácter unidimensional. Hay muchos aspectos y yo diría que si esto lo juzgamos desde una perspectiva optimista, por llamarlo de algún modo, podríamos ver que lo que está ocurriendo en Brasil es el producto de una sociedad que de algún modo está mostrando su hartazgo frente a una clase política tradicional, frente a las prácticas corruptas que, en el caso concreto de Brasil, afectan a todos los miembros de todos los partidos. No hay que olvidar que precisamente los diputados y senadores que llevaron adelante el juicio político con Dilma Rousseff, aproximadamente la mitad está acusado de corrupción. Más de la mitad, Más de la mitad está acusado de 54% corrupción. de los que le están juzgando. 60. Entonces sí, ahí hay la expresión de una sociedad que dice basta en relación con la corrupción, pero totalmente de acuerdo en el sentido de que también vemos una clase política actuando de una manera oportunista y en alguna medida hasta cínica. Es decir, a final de cuentas, yo lo que me pregunto es, lo que hizo Dilma Rousseff no es propiamente un acto de corrupción, es una anomalía. Es una irregularidad que de alguna manera merece algún tipo de castigo. Pero definitivamente es una práctica tremendamente generalizada, no solo en Brasil, sino casi en cualquier país del mundo. Convendría ir por partes y decirle al auditorio: la acusación contra la presidenta de Brasil es haber contratado deuda de manera oscura o sin declararla para ajustar y equilibrar las finanzas públicas, una práctica que sus antecesores ya habían hecho. Pero habría que agregar que el tema de la corrupción, que ha generado incluso protestas como las que vimos al calor del Mundial de Fútbol, viene desde la acción de los fiscales revelando la corrupción en Petrobras, la empresa más importante, y sus vínculos con los sobornos utilizados dentro de la clase política. Desde esa época, Hernán, lo que se genera en Brasil es una crispación que ha acompañado la caída de la popularidad de la mandataria,
una crisis económica que ha llevado el producto a recesión y además un castigo fuertísimo de los mercados internacionales que han dado ya como bonos basura la deuda brasileña. Bueno, fenómenos que coinciden, la crisis económica que tiene que ver con el contexto internacional, la crisis política que tiene que ver con una crisis democrática y de representatividad que se expresó en las calles en 2013, cuando aquellas grandes protestas multitudinarias de jóvenes, de clase media sobre todo, fundamentalmente no solo contra el gobierno, sino contra toda la clase política. Y ahora este caso de corrupción que empieza más o menos hace un año a ser investigado, que es el famoso Lava Jato. Ya había existido el Mensalao con Lula. Son casos de corrupción que yo creo que son parte de una corrupción sistémica, de una corrupción que tiene que ver, que es incentivada por el propio sistema político. O sea, es una corrupción, yo sobre eso escribí en el libro, es decir, el sistema político de Brasil es tan disfuncional que solo puede haber gobernabilidad maiceando diputados, repartiendo, y además, si a eso le sumas que no hay financiamiento público a los partidos en tiempos de campaña, pues es imposible ganar una elección prácticamente si no tienes a un Marcelo Odebrecht o a alguien a quien le compres favores y se los pagues cuando seas electo. Entonces, esta corrupción, se ventila el famoso caso del Lava Jato a principios de este año y empiezan a salir salpicados montones de empresarios, sobre todo constructoras, grandes constructoras brasileñas, muchos políticos de la oposición y del gobierno, más ligados al gobierno, pero también de la oposición. ¿Y qué pasa frente a esto? Bueno, hay tantos políticos implicados que, digamos, era casi como para que cayera la República y tuviera que ser una cosa así como de el estilo del Tangentopoli italiano, es una cosa así pero curiosamente, no pasó así. Pero curiosamente la República no solamente no ha caído, sino está utilizando una vía institucional como la del juicio político para enfrentar la situación. Y la pregunta es, tenemos sobre la mesa una corrupción sistémica alentada por el sistema político, como dice Hernán, que acaba derivando en una crisis política. La vía legislativa, es una solución incierta, pero que pueda ser aconsejable en los casos de América Latina, con democracias frágiles, instituciones vulnerables, crisis económicas, presidentes en picada de popularidad. Ese es precisamente el problema. La debilidad con la que Dilma enfrentó el problema, o sea, en condiciones de extrema debilidad. Precisamente el 8% de aprobación que tienen las más recientes encuestas, aunada a la crisis económica, aunada a la caída de los precios de los principales commodities que exporta Brasil. Así es. A final de cuentas, crea una situación de extrema vulnerabilidad que hace que los aliados del Partido del Trabajo vayan poco a poco deslindándose, también como producto, tengo entendido, de una mala operación política. Dilma Rousseff nunca tuvo la habilidad ni la capacidad de diálogo y de concertación que en su momento tuvo Lula. Es correcto. Son gobiernos. En el caso del gobierno de Lula, que la gobernabilidad dependía de una coalición de 9 partidos. Pero fíjense, a ver, siguiendo tu tesis, fíjate qué peligroso puede ser para otros países que frente a los errores o la falta de pericia en el manejo de una situación política y económica adversa, la solución acabe derivando en adelantar la salida de un gobierno sin esperar a las urnas. ¿Eso fortalece o debilita las democracias regionales? Yo creo que debilita la democracia por muchas razones. Primero porque Dilma tenía una legitimidad de 54 millones de votos, que no es poca cosa. Y hoy tenemos un presidente, Michel Temer, que no fue electo por el pueblo, es decir, es una elección indirecta de presidente de la República. La elección indirecta del presidente de la República fue el mecanismo a través del cual la dictadura brasileña se mantuvo 20 años en el poder, eligiendo indirectamente presidentes. El Congreso los elegía de una forma muy mañosa. Entonces, en ese sentido, es claro un retroceso democrático, es volver a una elección indirecta. Y es un presidente que, si tú ves las encuestas, tiene una popularidad bajísima. Es decir, es más,
era casi desconocido por muchos sectores de la población porque no tenía ningún protagonismo, era una cuota partidaria, pues. O sea, todo lo tiene por ganar, vaya, porque está en cero Y prácticamente. difícilmente va a ganar porque no es una figura muy interesante y es mucho más representante de la vieja política él que Dilma Rousseff. Ha hecho un gabinete sin mujeres, monocorde, no hay una sola persona. No, ese era el escándalo. Todos son blancos en un país donde la población negra es muy fuerte y tiene un peso muy importante. Todos son blancos, casi no hay mujeres. Es de un perfil muy conservador. O sea, la democracia incluyente y el sueño de progreso de Brasil parece que está en entredicho. Y creo que hoy buena parte de los países de América Latina están sacando sus cuentas sobre lo que está ocurriendo pues en el Coloso del Sur. ¿Y qué diferencias advertirías, digamos, de lo que está sucediendo ahí, de cómo están enfrentando la corrupción, el problema de la corrupción, incluso a riesgo de una crisis política como la que están viviendo, con respecto a lo que está sucediendo, por ejemplo, en México con el tema? Porque el malestar creo que está en todos los países, un común denominador que parece ser transversal. Pero, ¿cuáles son las distintas respuestas institucionales y las distintas formas de expresarse? En Brasil yo lo que advierto es que existe un sistema de combate a la corrupción con una fiscalía fuerte y que de alguna manera tiene autonomía frente al Poder Ejecutivo. Sin embargo, no sé hasta qué punto esta autonomía le alcance para deslindarse de los intentos de actuación oportunista de otros poderes. Ese es precisamente lo que estaría sugiriendo puede ser autónoma respecto del Ejecutivo, pero en una situación no necesariamente frente a una de coalición de centro derecha que es como la que llegó al poder ahora en Brasil. Sí. Esa es la primera. Una fiscalía independiente que sí le entra a combatir la corrupción. Y luego un poder judicial independiente también, o sea, un poder judicial que además los gobiernos del PT fortalecieron, es la independencia del poder judicial. El problema... O sea, jueces y magistrados capaces de investigar y de encauzar y sancionar. Con mucha capacidad, ahora no completamente imparciales, se ha visto. Es decir, todo el escándalo de Lavallato que ha involucrado a muchos políticos, sobre quienes más se ha ensañado es sobre los políticos de izquierda, del PT o de partidos de izquierda. Ahí sí hay un sesgo muy fuerte de clase y un sesgo muy fuerte ideológico por parte de los jueces. Digamos, el juez Moro se ha ido fundamentalmente contra ciertos políticos del PT, no contra Ezio Neves, que también tiene sospechas, ni contra, ¿no? Actuando con una gran agilidad, casi sorprendente, digamos, desahogando investigaciones a un ritmo aceleradísimo, pero sí, digamos, el problema, y yo creo que eso hay que analizarlo, porque tienes un poder judicial independiente, tienes fiscales, etcétera, pero todos representan los intereses de una clase, de un cierto sector de la sociedad, son formados en universidades privadas, o sea, no representan sectores populares, digamos, no se promueven causas, los jueces no promueven causas populares como promueven, por ejemplo, causas contra la corrupción cuando afectan a políticos del PT. A mí me llama la atención y creo que esto es un punto importante, sobre todo en relación con México. En México estamos discutiendo sobre las leyes reglamentarias del Sistema Nacional Anticorrupción. Así es. Y a final de cuentas queremos... discutiendo, es decir, están congeladas en el Congreso. Sí. Pero uno de sus componentes básicos es una fiscalía autónoma, fuerte, con capacidades, con atribuciones legales para actuar. Entonces, en este sentido, aquí la pregunta es, ¿cuáles son las lecciones que Brasil nos deja? Claro, así es. ¿Por qué? Porque estamos viendo los riesgos que eventualmente puede tener una fiscalía demasiado alineada y sin los suficientes contrapesos. Es decir, sí se necesita una fiscalía fuerte y autónoma, pero también necesita haber contrapesos para la propia fiscalía. Por ejemplo. Es como una gran cantidad, digamos, de mecanismos de carácter formalmente muy democráticos, pero que al mismo tiempo requieren sus contrapesos.
Me parece, por ejemplo, la revocación del mandato. Es un tema importante, es un asunto clave de la agenda democrática. Pero ¿cuáles son las reglas? ¿Hasta dónde puede llegar la revocación de mandato y cómo lograr que la revocación de mandato no se convierta en un mecanismo de querella permanente entre los poderes? De querella entre fuerzas políticas. O, por ejemplo, lo que está denunciando la propia Dilma, un golpe de Estado por la vía legislativa. Por la vía institucional. Por la vía institucional. Sí, ese es precisamente el riesgo. Está poniendo el dedo en la llaga, creo. Yo creo que, a ver, sí hay, digamos, está bien, hay un cambio en este momento en la región ideológico de gobiernos de izquierda hacia gobiernos de derecha, que tienen que ver con muchas razones, que coincide también con el hecho de que el tema de la corrupción es cada vez más sensible políticamente y que la sociedad cada vez lo resiente más y con mucha razón. Entonces yo creo que están coincidiendo aquí las cosas. ¿Y qué ha pasado? Yo creo que los gobiernos de izquierda en América Latina subestimaron enormemente el problema de la corrupción. Creyeron que con estar ellos en el poder la corrupción se iba a acabar porque ellos eran buenos y no se dedicaron a crear instituciones fuertes capaces de combatir la corrupción en muchos de los casos, ¿no? Bueno, guardar las Y distancias es lo que pensó Fox y el PAN cuando llegaron al poder, que como ellos no tenían... Yo también creo eso. Esa tradición era suficiente. Pero yo creo que aquí hay un punto que me parece fundamental, y es si el cambio por vía legislativa anticipando a las urnas se convierte o puede ser un riesgo para la democracia o no. A ver, yo creo en la revocación del mandato. Creo en que, digamos, un gobierno impopular debiera poder ser por los ciudadanos llamados a, digamos, a cuentas y dejar el poder si no han cumplido. Hubo una propuesta en Brasil hace unos 10 años del senador Eduardo Suplicy en ese sentido, para crear un mecanismo de revocación de mandato que pudiera ser o por decisión del Parlamento o por un referéndum con referéndum revocatorio. A mí eso me parece bien, pero si fuera un mecanismo previsto por la Constitución. Lo que pasa es que aquí en Brasil no hay un mecanismo de ese tipo, ni es un régimen parlamentario donde el Parlamento puede decirle al primer ministro o al presidente, sabes que perdimos confianza en ti, y se disuelve el Parlamento y se llama elecciones. ¿Se vale o no de poner a un mandatario por la vía legislativa? Esta es quizá una de las preguntas que hoy recorre Brasil, y los argumentos, a riesgo de simplificar mucho, la gente de Dilma diciendo no pueden desconocer la voluntad de 54 millones de brasileños, los otros diciendo ahí hay un caso de corrupción, mal manejo de la gestión gubernamental, pero además crisis económica, caída de la popularidad y una reprobación o la pérdida de la confianza de los brasileños en su propio gobierno. Hernán Gómez, ¿cómo traducirías esa discusión al caso mexicano? No sé si entiendo bien la pregunta, Pepe, pero creo que... ¿Se valdría que si aquí, por ejemplo, se pierde la confianza en el Ejecutivo, pudieras avanzar en un juicio político, por ejemplo? Bueno, yo creo que es un recurso que está contemplado por algo en la Constitución, pero debe ser fundamentado adecuadamente. Brasil ya lo hizo una vez con Fernando Collor. Así es. Pero Fernando Collor sí había pruebas en su contra por conflicto de intereses, por corrupción pasiva, por gasto en las elecciones, se presentaron las pruebas, avanzó el proceso. Collor renunció antes de ser condenado. De que se aprobara, sí. El Senado lo condenó con él ya habiendo renunciado, pero digamos, eso está muy bien, o sea, que haya procesos de este tipo está muy bien, pero no que sean para deshacerse de un gobernante porque se ha vuelto impopular, porque ya no le gusta. ¿Por qué se deshacen de Dilma además? Pues porque Dilma perdió la confianza de las oligarquías, el apoyo de las oligarquías brasileñas, de las oligarquías locales, del poder financiero, del capital financiero internacional, de muchos sectores. Es decir, todos los acuerdos que le dieron gobernabilidad a Brasil se resquebrajaron con Dilma, en gran parte porque Dilma fue muy inexperta y no supo lidiar políticamente con todos estos sectores, creo yo. Pedro Javier González, ¿cómo lo traduces? Yo lo que veo es que todos estos mecanismos, a final de cuentas, son mecanismos
propios de un régimen democrático, de los cuales se puede echar mano, pero que la mejor defensa de la democracia, la mejor defensa de un régimen democrático es la propia solidez y la propia eficacia del gobierno democrático. Es decir, a final de cuentas, en Brasil se utiliza una vía institucional para deponer a una presidenta que había llegado por la vía de las urnas. Así es. Se hace esto. Pero se puede hacer precisamente porque la presidenta había creado toda una serie de condiciones adversas que la pusieron en una situación de franca debilidad y que acabaron rompiendo todo este bloque de partidos en el cual estaba sustentada la gobernabilidad. La gobernabilidad se estaba desmoronando. Obviamente el mecanismo lo podemos condenar por haber sido muy oportunista, pero a final de cuentas fue una vía institucional. O sea, dirías, no hay tanta conspiración, sino pesan mucho más los errores de Dilma. Creo que son las dos cosas, porque conspiración también la hubo. Pero en toda la historia de la humanidad. Pero evidentemente los errores y el contexto adverso abrieron la puerta. Ok. No, la conspiración es un resultado de los errores de Dilma. Es decir, Dilma se pelea con un gángster que era Eduardo Cunha, que controlaba muchísimos diputados, que tenía un poder impresionante, y se peleó con quien no tenía que pelearse. Es decir, ahora, a mí la verdad es que, sobre todo, cuando hace un momento decías solidez y eficacia de los mecanismos democráticos, hasta donde yo veo, todos los mecanismos que aquí han estado en juego son absolutamente legales y democráticos. Quizá salvo, y ahí la pregunta es contigo, digamos, la seriedad y el valor de las pruebas en la acusación contra la presidenta. no, yo no comparto la idea de que todos los mecanismos que se han usado son legales y ¿Cuáles serían democráticos. ilegales? Yo diría, sin ser experto en constitucionalismo brasileño, que la fundamentación del impeachment está en los límites de la legalidad, que es muy fácil ser cuestionada y ser vista como ilegítima e ilegal. Por eso, pero es eso, el valor probatorio. ¿no? Sí, es decir, El valor probatorio. sí. Por eso tienes razón, sí, es decir, yo por eso no digo que es un golpe de Estado. O sea, Dilma dice que es un golpe de Estado, yo creo que eso es más demagogia que por propósitos de movilizar a la sociedad en contra, que lo entiendo, pero no lo veo como un golpe de Estado como tal, pero sí creo que es una ruptura del orden legal e institucional y digamos que no es una cosa muy democrática, digamos. Yo lo veo como un retroceso democrático. Ahí, digamos, vienen 180 días para que el Congreso, funcionando como fiscales, sean capaces de probar. Que no va a pasar nada, además. La acusación contra Dilma. Y ella tiene derecho a defenderse, pero no va a pasar nada. Digo, yo creo que en todo caso, si hablamos desde la perspectiva de las instituciones democráticas, tal vez una vía más adecuada hubiera sido precisamente someter a un referendo revocatorio. Claro, pero el problema es que no está No está Pero contemplado. ese es precisamente el problema. ¿Qué es lo que están intentando hacer en Venezuela? El gobierno debería aceptar el referéndum revocatorio al cual está llamando la oposición, porque pues lo crearon justo para situaciones de ese tipo, pero el gobierno se rehúsa a hacerlo. Digamos ya que lo discutiremos en otra ocasión. El tema de digamos, Venezuela. para cerrar, ¿estamos ante una nueva y dura prueba para la democracia brasileña? Para la democracia en América Latina. En yo América diría. Latina. Esto está mostrando, yo creo, Ajá. qué frágiles son las democracias Y si sale, que creíamos haber conquistado, especialmente cuando no convienen a los intereses de ciertos grupos. ¿Cómo ves tú? ¿Compartes ese dicho o es una muestra de que las democracias también tienen capacidad para enfrentar conflictos y superarlos? Yo creo que en parte también es esto. O sea, sí, efectivamente se muestra la debilidad de las democracias latinoamericanas, pero al mismo tiempo también la posibilidad un poco de que la democracia sea capaz de resolver esto por una vía institucional, tal vez no muy transparente desde cierto punto de vista, pero a final de cuentas por una vía que se sigue apegando a los lineamientos jurídicos establecidos, creo que es una salida más adecuada que cualquier otra. Bueno, vamos a seguir este tema que es interesantísimo. Muchas gracias, Hernán Gómez, por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias, Pedro Javier González, Social Movimiento y sobre
Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.